Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Carolina León, periodista del Diario Financiero. Esto es DF en Infinita. 15 minutos para las 8. Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien también, pues bienvenida. Muchas gracias. Muy bienvenida. Oye, hablemos de desempleo. Ayer tuvimos cifras, pero además en un marco más amplio hay hartas discusiones que se han generado respecto no solamente de las estadísticas, sino que de las mediciones también. Tal cual. Y básicamente la lectura de lo que están arrojando los datos, porque hay gente que los ve con un poco más de optimismo y hay otros que son bien críticos respecto a la situación del mercado laboral. Bueno, expertos como el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, él insiste ya desde hace bastante tiempo que el mercado laboral está pasando por una emergencia laboral no declarada. No, él lo ha afirmado desde hace bastante tiempo. De hecho, es un concepto que él comenzó a instaurar a fines de 2021, con la intención de que tanto la ex administración del expresidente Sebastián Piñera como la administración futura se preocupara del tema con la urgencia que requería, porque no olvidar que durante la pandemia se destruyeron más de 2 millones de empleos. Claro. Un dato bastante significativo. Y bueno, ha pasado bastante tiempo desde ese momento, ha corrido harta agua bajo el puente. Y si bien se han creado empleos, todavía estamos bastante distantes. O sea, como a 200.000 por lo menos de recuperar los niveles prepandemia o más. 278.000, de hecho, ha actualizado el dato de ayer. Sí. Porque claro, ayer básicamente anualmente el desempleo bajó a 8,7%, que se podría ver como una buena noticia. Pero nos queda mucha tarea pendiente. Porque en el fondo estamos rezagados en la recuperación de los empleos en prepandemia, claro. Pero debiéramos haber creado más empleo porque han pasado 4 años ya. Bastante más. Sea, a uno recuperamos todos los empleos que nos faltan por recuperar para llegar a los niveles que teníamos en ese momento. Y además hay que considerar el factor de la gente que se ha sumado a la población que quiere trabajar, que son cerca de 800.000 personas. O sea, allá está pega. Ustedes no sé si se acuerdan, pero en abril de este año, el presidente de la República en ENADE planteó que el gobierno tenía el objetivo de crear 700.000 empleos. Sí. La ministra Jara del Trabajo ha planteado que ya se han creado cerca de 550.000. O sea, claro, uno mirando ese dato podría pensar que vamos bien, pero considerando que se han sumado adicionalmente 800.000 personas más, es bastante preocupante. Bueno, nosotros en Diario Financiero conversamos largamente con David un poco de esta lectura para entender en cierta forma sus razones de por qué lo llevan a insistir en una emergencia laboral. Él si bien recalca que si bien la emergencia ha cambiado la magnitud, o sea, en algún momento eran muchos más los empleos que necesitábamos, todavía hay mucho por hacer. Y eso es lo que básicamente lo tiene preocupado, porque su lectura es que, o sea, hay indicadores que si nos ponemos a comparar con años anteriores son dramáticos. O sea, por ejemplo, en el tema de la tasa de ocupación y de participación, para ver los niveles actuales tenemos que retroceder 14 años. En el caso de la tasa de participación, son 8. O sea, retrocedimos un montón en materia laboral. Y para él lo más problemático es que sostiene que la agenda laboral que ha estado impulsando el Ejecutivo no se condice con la necesidad de la creación de empleo. Porque él plantea, claro, habían cambios que eran necesarios, pero por otra parte el impacto laboral que tienen en el encarecimiento de los salarios es evidente. Y él ejemplifica salario mínimo, o sea, este incremento que hubo pactado con la Central Unitaria de Trabajo. Las 40 horas. Las 40 horas, aunque él ahí destaca que si bien hubo gradualidad, esa gradualidad algo ayudó. Y ahora algo que él ve con ojos muy críticos es esta intención del gobierno de avanzar en la negociación multinivel. Porque básicamente él plantea cómo le vamos a exigir las mismas condiciones a empresas que tienen realidades completamente distintas en un contexto económico en el que la economía todavía no se recupera del todo. O sea, la inflación sigue siendo un dolor de cabeza. Y siempre estamos ahí, claro, con el temor de que eventualmente, ya vimos lo que ocurre con las tasas y con el sinceramiento, digamos, de las tarifas eléctricas y cómo todo terminó repercutiendo, claro. O sea, nadie podría dar esa pelea por ganada todavía. Claro, y si le sumamos la reforma de pensiones, ahí hay una preocupación y un impacto adicional. Hay mucho todavía. Bueno, los planteamientos de Bravo no cayeron muy bien del todo al interior del Ejecutivo. Bien diplomático lo tuyo, porque cayeron pésimos. Sí. Bueno, la ministra del Trabajo reaccionó bien crítica a sus planteamientos. De hecho, le preguntamos directamente en la actividad de ICARE sobre personas esta semana. Y ella planteó, no lo nombró, pero ella decía que había personas a las que le gustaba los eslogan. Y era bien enfática en destacar, claro, que en este periodo se han creado 550.000 empleos, que claramente cuando asumió el gobierno la situación era bastante peor, pero justamente en eso coincide con Bravo. Si Bravo al final apunta a eso, era como sí, efectivamente hemos mejorado, pero no por eso tenemos que conformarnos con ello y quedarnos ahí.
Ahora, consultada a la ministra respecto particularmente a qué cosas se están haciendo para revertir esta compleja situación de mercado laboral, ella ha planteado que el gobierno tiene una agenda que apunta a la creación de empleo. De hecho, ella destaca que al interior del Ejecutivo se creó, particularmente de la cartera, se creó esta división de empleo al interior del Ministerio que busca hacerse cargo de temas de capacitación, reconversión, dónde están las demandas laborales, que en 100 años de historia del Ministerio esa división no existía, se creó en esta administración. Sin embargo, falta. Sí. Y fíjate que yo creo que, y esta es una cuestión que hemos conversado nosotros mismos con David Bravo, cuando David empezó a hacer la encuesta, que era una encuesta en paralelo en tiempos de pandemia. Sí. Todos los meses sacaba un informe, nosotros conversábamos con él todos los meses, entonces fuimos marcando junto con él la trayectoria de esta cuestión. Y David Bravo siempre alertaba respecto del rezago de las cifras oficiales finalmente, y de solamente quedarnos con el dato del INE respecto del empleo, claro, porque no hay un cruce hoy día, no hay una cifra oficial que agarre y cruce los datos del INE con los de la superintendencia, con los que son los que te permiten ir midiendo en tiempo real finalmente qué es lo que está pasando con el empleo. Eso por una parte es una cuestión que no hemos corregido. Y lo otro es que tampoco creo yo, le hemos puesto suficiente cabeza a cómo se ha reconfigurado el mercado laboral. Es decir, lo de la informalidad es una cuestión muy preocupante. Es creciente, no significa que la gente no esté generando recursos, está generándolos de otra manera. Llegó para quedarse esa informalidad. ¿Qué está haciendo la gente que está trabajando informalmente? ¿Está bien o está mal? ¿Está en una situación precaria o encontró que esa era su forma de ganarse la vida y eso es perfecto, digamos? Pero ¿cuánto cambia la política pública, esa decisión de sectores de la ciudadanía muy probablemente influenciados por el efecto pandemia, lo que tú quieras? Pero hay hoy día un grado de informalidad muy grande que no responde, como dijo la ministra Jara en algún momento, a que a la gente no le gusta la AFP y prefiere trabajar informalmente para no cotizar. No, ya no insistí en ese punto la ministra Jara y está bien, porque la verdad es que era con todo cariño y respeto, era una lecera. Era simplificar de una manera muy absurda una situación que es mucho más compleja. Pero no hemos logrado meter bien en la ecuación esa cuestión porque no se trata, no todo el mundo quiere trabajar como dependiente de una empresa. Exactamente, o sea, el mercado laboral ha cambiado significativamente. No olvidar que la informalidad es la que está impulsando la creación de empleo. O sea, parte importante de lo ocupado fue porque se crearon 130.000 ocupaciones informales. Y efectivamente el trabajo por cuenta propia es una de las cosas que está impulsando. Aunque particularmente ahora en este trimestre esa lista mostró una caída. Pero sí, tomando, Connie, lo que tú planteas, Bravo por eso pone tanto énfasis en mirar los datos de la Superintendencia de Pensiones. Claro. De hecho, se formó todo un debate si son comparables o no son comparables. Claramente no son comparables, pero te grafica una realidad a la que hay que prestarle atención. O sea, la gente, ¿por qué está aumentando tanto el universo de gente que no se cotiza? O sea, Bravo dice, claro, esa gente en el corto plazo tiene ingresos, porque probablemente son microemprendedores, tienen ingresos en el corto plazo, entonces hambre no están pasando en cierta forma. El problema es que esa gente no tiene seguridad social y a la larga eso se va a transformar en un problema previsional. Y por eso para él es tan crucial mirar ese indicador, porque dice como es el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. O sea, es la cartera que efectivamente se puede meter en los dos ámbitos. Y no olvidar que todo lo que pasa en el mercado laboral repercute en el futuro previsional de las personas. Claro. El punto es que, claro... Y la cotización de los independientes, uno de los pendientes desde la Comisión Marcel. Una tarea pendiente hace mucho tiempo. El punto es que, claro, su planteamiento desencadenó un montón de críticas por parte de diversos actores. O sea, hubo académicos que escribieron columnas al respecto de que son indicadores que apuntan a cosas distintas, que probablemente el comportamiento que están mostrando los datos administrativos responde a que la gente declara pero no paga, porque al final ahí se van sacando esos datos, entonces ahí quizás se podría explicar la brecha. Sin embargo, por ejemplo, desde Pivotes han destacado que antes los indicadores siempre tenían una diferencia, pero caminaban a un ritmo similar. O sea, si uno subía, el otro subía, si uno bajaba, el otro bajaba. Y ahora la brecha se alargó y ya lleva como 17, 18 meses. O sea, no es un fenómeno reciente. Es una tendencia. Es una tendencia, y si ya se ha mantenido por tanto tiempo, hay que prestarle más atención. Bravo es bien enfático en, sí, miremos los datos del INE. El INE hace muy bien la pega, tiene muy buenos datos, pero no nos quedemos solo con eso. Miremos otros indicadores, otros datos administrativos. Saquemos la foto completa. Además hay que considerar que la gente tiene otras lógicas de trabajar. Cada vez más la gente que quiere emprender, ser su propio jefe o más flexibilidad. Está el tema de los salarios también, que eso hay que sincerarlo. Hace poco salió la encuesta suplementaria de ingresos que volvió a reflejar que básicamente la mitad de la población que trabaja gana menos de 600.000 pesos. O sea, claro, si la gente no está... Algo está pasando en el mercado laboral que requiere mirar con más atención la situación. Bueno, pero para ir cerrando...
Ayer volví a llamar a David para saber un poco cómo se tomaban las críticas de la ministra. Prefirió no entrar en mayor detalle. Él insiste en su crítica. Lo que sí, algo que me llamó la atención es que él me planteaba que da lo mismo el nombre. Si no le queremos llamar emergencia laboral, no le llamemos emergencia laboral, pero hagamos algo. Exacto, toda la razón. Pero hagamos algo. Claro. Hay que darle urgencia para incentivar efectivamente la creación de empleo. Bueno, en el debate, que al menos estas posiciones empiecen como a sincerarse públicamente, digo. Sí, totalmente. Porque permite también a distintos actores empezar a también entregar su opinión. Antes tengo la idea... por lo menos recuerdo en alguna época en que me tocó reportear muy activamente este tema, en que era muy compartimentada la información y era como que lo que te entregaba, lo que te decían era como palabra revelada, digamos, y uno no tenía mucho de dónde contrastarlo y nadie se atrevía a contrastar mucho tampoco el Instituto Nacional de Estadística. No, ahora hay de todo, o sea, CLAPES levanta su análisis, los departamentos de estudio de los bancos levantan su análisis, los propios expertos, la UDP, hay de todo, la Católica, o sea, y claro, como los datos ahora son libres, cada uno puede hacer los cruces y los análisis correspondientes. Entonces, por eso también es como la lectura pesimista en torno al mercado laboral es general. O sea, Bravo ha sido el que probablemente lo ha posicionado con más fuerza, porque, insisto, lleva desde 2021 hablando del concepto de emergencia laboral, pero no es el único que ha reforzado que los indicadores laborales están en malos niveles. O sea, como nos queda tarea pendiente, hay mucho que por hacer. Pero bueno, ayer la ministra Jara consultaba justamente por los datos de empleo. Ella reiteró, o sea, era una buena noticia que en 12 meses bajara la tasa de desempleo, pero ella planteaba, no hay que quedarnos contentos, la tarea no termina aquí y hay que hacer más para recuperar los niveles. Ahora, hay que esperar concretamente cómo se consolida eso. ¿Cómo si uno hiciera una mirada un poco más global, qué ha pasado con los otros países? Porque, bueno, todo el mundo vivió más o menos el mismo problema con la pandemia, ¿no? Nosotros tuvimos el componente del estallido social adicional y, bueno, las políticas propias de los retiros que tuvieron ciertos impactos en la economía, pero... A nivel internacional, digamos, ¿este es un debate que uno lo está mirando o está muy focalizado localmente en Chile? No, en Chile un poco más dramático porque ha tomado bastante más tiempo, pero efectivamente en otros países también ha tomado su buen periodo de recuperación. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, China, todavía no llegan a los niveles que teníamos. Particularmente en la región latinoamericana tendría que entrar a mirar los datos, pero hablando con los analistas... Sí, más allá del dato preciso. Más el dato preciso, pero sí, se han dado situaciones similares. El punto que acá en Chile, considerando el nivel de desarrollo que tenía el país, llama la atención que con los indicadores no estemos demorando tanto. O sea, algo está pasando más estructural, claro, que las políticas públicas no se están haendo cargo del tema. ¿Alguien tiene alguna teoría de cuáles pueden ser? O sea, no me refiero a alguien aquí en la mesa, me refiero si alguien está planteando cuáles son esas teorías de los problemas estructurales. Sé que David Bravo ha planteado algunas, pero que en el fondo estén dificultando esa recuperación. O sea, hay varias teorías y una de esas, por ejemplo, es que las habilidades de los trabajadores y sus capacitaciones, herramientas, ya no están dialogando con las necesidades del mercado laboral. O sea, se está pasando mucho que las empresas están buscando trabajadores especializados. Ahora lo vamos a ver, por ejemplo, con todo el tema de la industria verde. Trabajadores especializados o robots. O robots, claro. Y no hay. Y tampoco hay trabajadores que manejen esos robots. Porque eso es lo otro. Como que sí, se ha automatizado mucho, pero también se requiere personal capaz de utilizar esa maquinaria. Y no está del todo. De hecho, por eso es tan importante toda la pega que está haciendo la Subsecretaría del Trabajo sobre identificar las áreas, las nuevas habilidades, los perfiles. Porque lo que busca una empresa con lo que hay en el mercado no coincide, no hay match, como se diría popularmente. Ese es un súper tema porque cuando empezamos a ver la automatización y especialmente ese boom que vivió hace algunos años y que ha venido sistemáticamente creciendo, muchos plantearon muy equivocadamente que lo que íbamos a tener era una destrucción, una gran destrucción de empleo. Como película de terror. Claro, y lo que ocurrió es todo lo contrario. Hay una alta demanda, pero de trabajadores capacitados, trabajadores que sean especializados en ciertas áreas, y en lo que nos hemos quedado también muy atrás es precisamente en la capacidad para poder preparar a los trabajadores para esos desafíos. De hecho, la CPC conformó hace un tiempo una mesa en torno a la inteligencia artificial, convocó a distintos actores para abordar el tema. Y ahí un mea culpa que plantearon varios actores, tanto empresarios como incluso dirigentes sindicales, es que las empresas, claro, están automatizando, pero tampoco están preparando a sus trabajadores para hacerse cargo de esa automatización. O sea, te reemplazamos por cajero automático, voy a dar el ejemplo más común. Pero a esas trabajadoras no se les entregó nuevas herramientas, no se les reubicó en alguna parte. O sea, algunas empresas lo están haciendo, pero es un fenómeno muy reciente. Cuando recién se empezaron a implementar esas nuevas tecnologías, era como, ya, muchas gracias por tu servicio, de aquí nos vemos. Claro. Pero las empresas no se estaban haciendo cargo de esa reconversión laboral. Ahora existe más conciencia de lo clave que es
porque finalmente si no a la larga eso va a ser un dolor de cabeza. O sea, ya lo estamos teniendo, por algo no se están encontrando las habilidades que el mercado laboral está buscando. Y tiene otro componente, que es el de la rigidez en la legislación laboral, porque claro, uno toma un cajero, por ejemplo, de supermercado, y lo que quiere es capacitarlo para que haga otras labores ahora que existen cajas automáticas en las que uno mismo tiene que pagar y se envuelve. Pero aparece la legislación y que indica que no, el cajero no puede hacer una labor diferente para la cual estaba contratado inicialmente. Aparece la legislación y el Poder Judicial, o sea, la justicia también le está dando la razón a los pronunciamientos estrictos de la Dirección del Trabajo. O sea, acá hay mucho que hacer. Ahí es cuando uno se comienza a evidenciar que es como, uy, caramba, hay que meter mano en muchas áreas para revertir la situación. Gran tema que nos trajiste, Carola. Te pasaste. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien.